Muy buenas noches, jóvenes. Estamos en el curso de cálculos avanzado y vamos a tocar el tema de máximos y mínimos. Hemos visto nosotros que los máximos y los mínimos de una función es, por ejemplo, en este caso que tenemos la primera imagen de una parábola y tenemos un punto mínimo. Entonces ahí vemos de que hay una parte de la parábola que está en forma decreciente y la otra mitad está en forma creciente. Y cuando hay un máximo, siempre la parábola es hacia abajo. Ahí nosotros tenemos un punto que es un punto máximo, ¿no? Es fácil de poderlo identificar. Mínimo cuando es un punto hacia abajo y máximo cuando está la parábola en forma descendente. Acá tenemos la definición cuando tenemos una función f en donde a tiende a los números reales, ¿no? Y que la función x es menor que una función en la cual tiene una variable a. Eso es más que toda la parte teórica. Tenemos, por ejemplo, en este caso, las funciones crecientes y decrecientes. Hola, Porras, buenas noches. Acá, por ejemplo, tenemos una gráfica en donde acá, por ejemplo, tenemos dos mínimos. ¿Se dan cuenta? Hay un mínimo que es un mínimo absoluto, que normalmente es cuando hay un descenso, que los valores son los más pequeñitos. Y hay un mínimo relativo, que también hay un descenso, pero que es un poco mayor que el mínimo absoluto, ¿no? Y los máximos, también en algunos casos, hay máximos relativos y máximos absolutos, ¿no? Pero en este caso nosotros lo podemos llamar simplemente máximo, ¿no? En cambio, cuando ya observamos en una gráfica dos mínimos, entonces ahí sí tenemos que denominar un mínimo absoluto, que es el más pequeñito, el que está más abajo, y luego el mínimo relativo. ¿Cómo es que nosotros vamos a saber si nos salen esos tres puntos? Es, por ejemplo, cuando tenemos una función cualquiera, y ustedes han visto de que si yo tengo una función, por ejemplo, x a la cuarta, ¿cuál es mi primer paso? Mi primer paso era que a esta función yo tenía que derivarla, y esa derivada yo lo igualaba a cero, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasaba? Que si yo tenía, por ejemplo, en mi primera derivada, yo tenía una función cuadrática de esta manera, yo tenía dos puntos críticos, un x1, x su 2. Ese es cuando yo tenía una función, o sea, de la derivada, una cuadrática. Y si mi primera derivada, que yo la igualo a 0 para yo hallar los puntos críticos, imagínense que me salía un x al cubo. Entonces, ¿cuántos puntos críticos tenía que tener? Tenía que tener 1, luego tenía que tener 2 y tenía que tener un tercer punto crítico. ¿Por qué razón? Porque todo depende de mi exponente que queda. Todo depende de este exponente. Si yo tengo una derivada que me queda como x al cubo, yo tengo que tener 3 puntos críticos. Si yo tengo una derivada que tengo x al cuadrado, significa que yo tengo que tener 2 puntos críticos. Y si simplemente mi derivada que yo lo voy a igualar a 0, me sale solamente una x, entonces acá yo tengo solamente un solo punto crítico.
todo depende del exponente con la que yo desarrolle mi primera derivada. En este caso, miren, acá hay un valor que hay un mínimo absoluto. Acá hay otro valor que hay un máximo relativo. Y acá hay otro valor que es un mínimo relativo. ¿Qué me da a entender esta gráfica? Que esta gráfica está en esta condición. Está cuando he tenido yo 3 puntos críticos. 3 puntos críticos. 1, 2 y 3. Entonces, eso es lo que me da a entender. Si yo solamente tuviera un solo punto crítico, estaría en esta manera. Y si tuvieran 2 puntos críticos, tendría solamente 2 puntos. Puede ser, por ejemplo, toda esta zona con 2 puntos nada más, un mínimo y un máximo. Entonces, como acá hay 2 puntos mínimos y hay un punto máximo, se da a entender que ahí prácticamente la primera derivada ha tenido 3 valores como resultado. Y acá es lo que nosotros hemos hecho la semana pasada, que para poder hallar los máximos y los mínimos, primero tengo que encontrar la primera derivada. Luego de esta primera derivada, el segundo paso, ¿cuál era? Lo igualo a 0. ¿Ve? Por eso que yo le decía que es sencillo, porque uno sigue los pasos. Se iguala a 0 a la primera derivada. ¿Y qué voy a hallar? Los valores críticos. Una vez que hallo los valores críticos, en el tercer paso, yo simplemente me voy a ayudar con mi línea numérica. ¿Se acuerdan? En la cual, por ejemplo, si yo tenía un valor crítico, el 0, por ejemplo, y el 1, ¿qué es lo que hacía yo? Le daba valores por este lado y por este lado. ¿Para qué? Solamente que si me salía positivo, yo decía que en esta zona estaba en zona creciente. Y si acá me salía negativo, yo estaba en esta zona entre el 0 y el 1, había unos valores que estaban en forma decrecientes, ¿no? Entonces solamente era para poder ver más o menos aproximadamente que si había una zona creciente o una decreciente. Luego el siguiente, ya van 3 pasos, y acá es donde yo observaba, ¿no? Me decía, si el signo de la derivada es primeramente positivo, la función tiene un máximo. Si es negativo, entonces la función tiene un mínimo. Y en caso de que, por ejemplo, el signo no cambia, no tiene ni máximo ni mínimo para el valor. Simplemente es una gráfica cualquiera, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una gráfica que está hacia arriba, es una gráfica convexa. Y acá sí ya se borraba. Y esta parte ya era el dominio, que eran todos los números reales. Y acá nosotros comenzábamos a derivar. Pero como no se observa, vamos a ver en este caso, miren, vamos a ver acá unos valores. Y acá le he puesto unos ejercicios, ojalá que se observen bien. Ya, acá están. Por ejemplo, él dice, calcular los puntos críticos, los valores máximos y los valores mínimos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué observamos ahí? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? A ver, jóvenes, ¿cuál es el primer paso que tenemos que ver? Igualar a 0. Mi primer paso, igualar a 0, no. ¿Cuál es mi primer paso? Derivada, ¿Ya se profe. han olvidado? Acabo de... ¿Cuál? Derivada. Pebe. Muy bien, Tarío, muy bien, Pebe.
sacar la primera derivada. Vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a hacerlo. Veamos. Veamos a la pizarra y vamos a hacerlo. Pongan mucha atención. La primera, f de x. Número 1. F de x es igual 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x más 6. Esa es mi función. Primer paso, tengo yo que sacar la primera derivada. Primera derivada, ¿a qué es igual? De frente, ya saben ustedes la exponencial. Este sería de esta manera. Si yo tengo x a la n como mi función, entonces, ¿cómo es mi primera derivada? Mi primera derivada de x va a ser igual. Exponente por x a la n menos 1 por la derivada de x vale. ¿No se ve mucho? ¿Cómo ven los demás jóvenes? No se mueve mucho, profesora. Mucho, de 2x. De repente es por el plumón. Voy a cambiar el plumón. Ahí Los en demás el jóvenes... 2x, profesora, ahí que a la 3, a la 2, no sé, no. Ya, vamos nuevamente a hacerlo, ¿sí? Sí, más Ahí. Ya, me dice la cámara un poquito más arriba, ¿ok? Veamos. Ya está. Gracias, profesora, gracias. Ok. Vamos a ver acá. Entonces voy a... hasta acá estamos, ¿no? Hasta acá sí lo pueden ver ustedes, ¿no? ¿Ven ahí? Sí, profesora, sí. Excelente. Empezamos. 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x más 6. Primer paso para yo poder hallar mis puntos máximos y mínimos. Primera derivada. De frente. Este 3 baja a multiplicar con el 2. 2 por 3, 6x al cuadrado. Más 3 por 2, 6x. Menos. Derivada de 12x simplemente es 12. Derivada de 6 es 0. ¿Se acuerdan de la derivada? Sí, elevada al 0. Así es. Bien. Entonces la derivada de un número es 0. Entonces, ¿qué hago acá? Lo igualo a 0, como dice su compañero. F de x es igual a 0 y yo tendría 6x al cuadrado más 6x menos 12 es igual a 0. ¿Qué es lo que observo yo acá? Es una ecuación cuadrática. Otra cosa que observo, de que acá a todo yo le puedo sacar la sexta. ¿Cómo me va a quedar? X cuadrado más x menos 2. ¿Está bien hasta acá? ¿Preguntas? Sí, Darío. Profesora, quiero saber ahí en el f de igual a 0, ¿por qué se pone eso? Porque es los pasos, por ejemplo, en los pasos para tú poder sacar los puntos máximos y mínimos, hay unos pasos. Dice, tienes la función f de x. No, esa es tu pregunta. Primer paso. Le sacan la primera derivada
a tu función y lo igualas a 0. ¿Qué vas a hallar? Vas a hallar los puntos críticos. Por ejemplo, x1 y x2. Segundo paso. ¿Qué me dice? De que esos puntos críticos yo los llevo a una línea numérica. Entonces yo le puedo trabajar, por ejemplo, acá x1 y acá x2. ¿Y qué es lo que me interesa en esta línea numérica? Solamente ver si es positivo o si es negativo. Si es positivo, hay una creciente. Y si es negativo, hay una decreciente. Solamente para eso. Y de acá, para yo hallar los otros puntos, sí ya saco la segunda derivada, ¿no? Muy bien. Solamente son los pasos nada más. Entonces acá nosotros lo podemos hallar los puntos críticos. Si acá yo tengo una ecuación cuadrática, ¿cuántos puntos críticos voy a tener? 2. Muy bien. A ver. Si yo lo descompongo x por x, y acá me quedaría 2 por 1, y acá yo le pongo el signo menos, ¿cumpliría el del medio? 2x por menos sería menos x. X por 2, 2x. Me quedaría un x positivo y sí cumpliría con el medio. O sea, sí cumple. ¿Esta parte sí ya lo domina o lo explico? Este es cuando nosotros multiplicamos en aspa. Cuando tenemos una ecuación cuadrática. Cuando tenemos una ecuación cuadrática. Está bien, ¿no? Esta sí ya lo sabe, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual entonces esta x cuadrado más x menos 2? Va a ser igual a que yo ponga x más 2 por x menos 1 y esto es igual a 0. Esto es lo mismo que esto. Es como que yo hubiera sacado mis puntos críticos o también hubiera utilizado la ecuación general de segundo grado, ¿no? Entonces, cada uno de estos factores yo lo igualo a 0. Entonces yo digo, x más 2 es igual a 0. Entonces mi primer punto crítico, este más 2 pasa al otro miembro como menos 2. Ahora el segundo factor, x menos 1, es igual a 0, equivale 1. ¿Y qué vendría a ser? Mi segundo punto crítico. ¿Qué es lo que hago ahí? Simplemente con estos puntos críticos, este es el primer paso, segundo paso, mis puntos críticos. Acá mi tercer paso, hago mi recta numérica. Acá, por ejemplo, está el 0. Mi punto crítico más pequeño es el menos 2 y el mayor es el número 1. ¿Está bien? Lo único que me interesa es ver si es positivo o si es negativo. ¿Qué hago? Yo escojo un valor intermedio. Por ejemplo, lo voy a poner de otro color. No necesariamente tiene que ser exactamente el valor que yo escoja. Ustedes pueden escoger, por ejemplo, cualquier valor entre 0 y menos 2. Puede ser menos 1, puede ser menos 0.5, menos 1.5, cualquiera de esos valores. Y acá yo voy a escoger, por ejemplo, estoy acá en este caso, miren jóvenes, acá en este caso, miren, vamos a hacerlo de nuevo. En este caso de la recta, solamente es así. Tengo mi punto crítico, menos 2. Mi otro punto crítico, 1. Esos dos puntos críticos nomás lo considero. Entonces, ¿qué hago acá? Yo voy a poner acá un valor, por ejemplo, menos 3. Acá yo pongo el 0 y acá yo pongo el 2. Estos valores de color azul son cualquier valores que ustedes pueden escoger, solamente es para poder ver
el signo, cómo va en este intervalo y cómo va en este otro intervalo, que son mis puntos críticos. Entonces, si yo escojo menos 3, yo reemplazo en mi primera derivada. ¿Qué digo? 6 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 menos 12. ¿Está bien? Esa es mi primera derivada. Estoy reemplazando este valor cualquiera para ver si es positivo o negativo. Acá me sale positivo, sería 3 por 3, 9, 9 por 6, 54. Más por menos, menos 18, menos 12. Y acá, ¿cómo me sale el signo? Positivo. No me interesa el valor, pero sí me interesa el signo. Positivo. Ahora, en el otro, es cuando X, por ejemplo, va a valer 0. ¿Dónde reemplazo este valor? Acá. Yo digo 6 por 0 al cuadrado más 6 por 0 menos 12. Esto se va. ¿Y cómo está mi valor? Negativo. Entonces ahí es negativo. Ahora el siguiente, cuando por ejemplo X valga un valor 2, ustedes le pueden poner 3, 4, solamente me interesa el signo. ¿Cómo sería en este caso? 6 por 2 al cuadrado más 6 por 2 menos 12. Acá me sale 4 por 6, 24, más 12 menos 12, ¿qué me sale? Positivo. Eso es lo que me interesa, solamente el signo. ¿Qué significa acá? Miren, por ejemplo, cuando yo grafique, ¿qué es lo que voy a observar? Que cuando yo tomo mi punto crítico de menos 2 hasta el menos infinito, acá hay una creciente. Entonces mi gráfica va a subir. ¿Por qué razón? Porque hay un positivo. Y entre el menos 2 y el 1, acá hay una decreciente. Hay una decreciente. ¿Qué significa? Que va a haber un punto crítico, un punto mínimo, porque se va a decaer. Es como decir, está creciendo y luego entre el menos 2 y el 1 está decreciendo. Decreciendo. ¿Y qué va a pasar mayores del 1? Nuevamente sube. Para eso nada más es lo que yo visualizo en esta recta numérica. Entonces, quiero hallar cuáles son mis puntos mínimos y mis puntos máximos. Simplemente yo, por ejemplo, digo, por ejemplo, a mi primera derivada, como cuarto número, yo digo, mi segunda derivada. ¿Qué me dice la teoría? Si mi segunda derivada es mayor que 0, ¿qué punto existía? ¿El máximo o el mínimo? A ver, Aponte, Pebe, Martínez, Ramos, Salvatierra, Yáñez, Gutiérrez, Mendoza, Tarillo. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Lo han archivado, no lo han repasado. ¿Cómo era si yo sacaba mi segunda derivada y era mayor que 0? ¿Había un punto mínimo o había un punto máximo? ¿Qué dicen, jóvenes? Mendoza máximo, Pebe máximo, Aponte máximo. A ver, Salvatierra máximo, Tarillo máximo. No han repasado nada, es un cocacho para todos. Cada vez que había un máximo era todo lo contrario. Cuando era mayor que 0, había un punto mínimo. Era lo contrario. Y cuando la segunda derivada era menor que 0, entonces había un punto máximo. Eso no pueden olvidarse. ¿Está bien?
Eso no pueden olvidarse. Siempre es todo lo contrario. Mayor que 0, mínimo. Menor que 0, máximo. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos basamos a eso. Y a ver, saquen ustedes la segunda derivada. Acá tenemos la primera derivada, ¿no? Saquen la segunda derivada. Esto lo voy a borrar, pero anótenlo para que ustedes lo puedan tener en su 12x más 6. Vamos a ver. Así es, Pedro. Entonces yo digo, mi segunda derivada de x va a ser 12x más 6. ¿Qué hago acá? Reemplazo mis puntos críticos en mi segunda derivada. Por ejemplo, sea mi primer punto crítico, menos 2. Reemplazo 12 por menos 2 más 6. Y acá me sale menos 24 más 6, me sale un número negativo. ¿Qué significa el negativo? Que este valor es menor que 0. Menor que 0. Y si es menor que 0, hay un punto máximo. Hay un punto máximo. Y si en mi segunda derivada lo reemplazo el valor crítico, que es 1. 12 por 1 más 6. ¿Cómo me sale acá? Positivo. Mayor que 0. Entonces acá hay un punto mínimo. Hay un punto mínimo. ¿Está bien? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Es lo mismo que estamos repasando, lo de la clase pasada, para poder afianzar los conocimientos. Yáñez, Gutiérrez, preguntas. El paso número 4 es la segunda derivada. La segunda derivada, ¿de dónde parte estos valores? 12x más 6, ¿de dónde salió? Viene de la primera derivada. Acá está la primera derivada. Esta es mi primera derivada, ¿no? A mi primera derivada, ¿qué hago? Le vuelvo a sacar la derivada. Exponente por el coeficiente. 12x. 12x. Más derivada de 6x, simplemente te queda 6. Y ahí reemplazas tú el valor. Por ejemplo, tu punto crítico es menos 2. Menos 2, reemplazas. Si es mayor que 0 en este punto crítico, se dice de que hay un punto mínimo. Pero en este caso salió menor, entonces hay un punto máximo. Y acá el otro punto crítico es 1. Es 1. Y acá que vemos, cuando reemplazamos el valor de 1, 12 por 1 más 6, este resultado me sale positivo, mayor que 0. Entonces existe un punto mínimo. Y ahí, por ejemplo, en la gráfica, en la número 3, ahí ustedes pueden corroborar. Miren, cuando ustedes tienen el menos 2, ¿qué les sale? Un punto máximo. Y acá en la línea azul le sale positivo. ¿Qué va a pasar en el punto menos 2? Hay una creciente. Hay un punto máximo. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando ustedes van al punto 1, ¿qué cosa hay? Hay un punto mínimo. Y acá en tu recta, ¿qué te dice? Que hay una decreciente. O sea que hay un punto mínimo. Entonces, ahí ya se está corroborando de que nuestra gráfica va a salir con un punto máximo y un punto mínimo. Entonces, como es una polinómica, aproximadamente es así. Tenemos acá la gráfica, hay un punto máximo y hay un punto mínimo. De esa manera, es
Aproximadamente así. Ahora, si a ustedes se le piden la gráfica, entonces tienen que hacerlo con la función inicial, con la función, tal como es la función. 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x más 6. ¿Preguntas, jóvenes? Yáñez, ¿alguna pregunta? Gutiérrez, Martínez. A ver, el segundo ejemplo. A ver, 2x al cubo que está ahí en la pantalla. A ver, sáquenle sus puntos críticos. ¿Cuántos salen sus puntos críticos? Ya puedo borrar, ¿no? ¿O están copiando? A ver, voy a pasar lista. Creo que no está. Me parece. Aponte. No está aponte. Yáñez. Ah, ya estás. Mendoza. Aponte. Ya. Mendoza ahora sí ya está presente, Mendoza. Yáñez. Ok, Yáñez. Tarillo. Martínez también. Muy bien, Martínez. Acá está Martínez. Salvatierra. Ya, muy bien, Salvatierra. Ramos Macizo. Ok, Ramos. Presente. Neira. Tarillo. Ya, Tarillo. Ok, Neira. Porras. Gutiérrez, sí, ya te anoté, Gutiérrez. Ah, sí, acá está Gutiérrez. Porras, ¿está Porras? No está Porras. Se han quedado dormidos, creo. No, pero no está Porras. No, Porras. Sí estaba Porras. Todavía saludó Porras, pero creo que hizo presente nada más y se fue. Bueno. Pebe. Ok, Pebe. Ah, su internet, dice. Muy bien, chicos. Faltaría Porras nada más, ¿no? Bien. A ver, no hay ninguna pregunta, entonces lo borramos. ¿Sí? Va a ver, ¿cuáles son los puntos críticos en la número 2? Pues acá, profe, ¿Lo sacaste? la derivada he sacado hasta el 6x a la 2 más 6x menos 36. Y he sacado la derivada a x igual a 0. 6x más 36 menos 36 igual a 0. Ahí me he quedado. Sí, pero hay una cosa, Tarillo, de que el 36, la derivada de un número, es igual a 0. O sea, cuando tú derivas un número solito, es 0. Entonces ahí simplemente te quedaría 6x al cuadrado más 6. Nada más. Más 6x. Porque derivada de 36 es 0. Pero vale el intento, ¿vale? X vale menos 1 y x2 vale 0. A ver, vamos a ver. Muy bien, empezamos. Número 2. F de x es igual a 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 36. Esta es mi función. Primer paso, primera derivada. Primera derivada con su apóstrofe es lo mismo. 2 por 3, 6x al cuadrado. Más 2 por 3,
6x. Derivada de 36, esto se hace 0. Entonces, esta primera derivada, yo lo voy a igualar a 0 para hallar mis puntos críticos. Por lo tanto, 6x al cuadrado más 6x es igual a 0. ¿Cuántas respuestas tengo que tener en esta parte? Como está elevada al cuadrado, tengo que tener 2 respuestas. Pero puedo hacer algo. ¿Qué observo yo? 6, 6 son múltiplos. Le saco la sexta a todo. Sexta, sexta. ¿Qué me queda? Simplemente x cuadrado más x es igual a 0. Entonces, ¿puedo factorizar? Sí, factorizo y acá quedaría x más 1. Y esto es igual a 0. ¿Qué estoy haciendo? Solamente como yo tengo acá un factor común, yo lo estoy factorizando y adentro me quedaría simplemente x más 1. Porque si yo lo multiplico x por x, x cuadrado, más, x por 1, x. O sea, queda igualito. Solamente lo único que he hecho es factorizar. Este x es mi primer valor. O sea que se iguala a 0. Este factor, de ahí sale mi segundo valor. X más 1 es igual a 0. Por lo tanto, x sub 2 vale menos 1. ¿No? Y es como le salió a su compañero previo. Primer punto crítico, x igual a 1, x1 es igual a 0 y x sub 2 es igual a menos 1. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Yo les recomiendo que si hay dudas, ¿por qué menos 1? Muy bien. ¿Por qué menos 1? Cada vez que nosotros tenemos, por ejemplo, en unos factores, o sea, en ecuaciones, por ejemplo, en estas ecuaciones, ya sea de segundo grado, ya sea de primer grado, nosotros siempre, por ejemplo, si tenemos de esta manera, es una ecuación, ¿sí o no? ¿Y qué tengo que hallar? El valor de x. Esta x, este más 2, pasa al otro miembro con el signo negativo, entonces yo digo x vale menos 2, porque simplemente lo he despejado. Entonces, si yo tengo factores, como en este caso, por ejemplo, yo he tenido de esta manera, x, y acá x más 1, y todo esto me daba 0. ¿Qué significa? Hay una propiedad que dice, cuando tú estás multiplicando dos factores y no se sabe qué factor es el valor, entonces tú tienes que despejar, cada factor lo igualas a 0. Este que está solito, dices igual a 0. Este otro factor, dices x más 1, también lo igualas a 0. Y acá sí puedes despejar. Despejas x, este más 1 pasa al otro miembro como menos 2. Entonces ya tienes primer valor y segundo valor, ¿no? De esta misma forma se ha hecho acá. En este caso sería, acá es más menos 1, porque es más 1, pasa acá, como menos 1. Entonces tendrías primer valor cuando x lo igualas a 0, segundo valor cuando este factor x más 1 lo igualas a 0 y te sale que x sub 2 es igual a menos 1. En otras palabras, cada vez que tengas factores que están multiplicando y es igual a 0, cada uno lo igualas a 0. Si tuvieras de esta manera, otro ejemplo. Por ejemplo, si tuvieras x más 1 y acá tuvieras x más 5 y acá tuvieras x menos 2 y todo eso está igualado a 0, ¿qué significa? Primer factor, x más 5, 0, menos 5, primer valor. Segundo, x más 1 es igual a 0, x
menos 1. Segundo valor. ¿Está bien? Tercero, x menos 2 es igual a 0, equivale 2. Y este es tercer valor. Cada vez que tengan ustedes una igualdad a 0 y ustedes están multiplicando, la propiedad me dice de que cada uno lo iguala a 0. El segundo lo iguala a 0. El tercero lo iguala a 0. Y de ahí lo despejo. Este pasa al otro miembro, este pasa al otro miembro y ese pasa al otro miembro. Y así es la propiedad. Esto mismo lo aplico acá. Acá es x que multiplica x más 1. Entonces el primer x lo iguala a 0. El segundo factor, x más 1, lo iguala a 0. Y ahí me salió x sub 2 es igual a menos 1. ¿Está bien, Mendoza? Pregunta, Mendoza, ahí. ¿Está bien? ¿O hay alguna duda más? Ok. Muy bien. Eso cada vez que tengan ustedes siempre igual a 0, cada uno lo igualan a 0. Es propio. Muy bien, ya tengo mis puntos críticos. Mis puntos críticos, ahora, ¿qué hago yo con mis puntos críticos? Simplemente lo llevo a la recta numérica. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ver si desciende o no desciende, ¿no? Entonces acá trazo mi recta y pongo los puntos críticos. Primer punto crítico, el más pequeñito, menos 1. Segundo punto crítico, el 0. ¿Qué hago? Valores intermedios para ver cómo va en estos rangos. Entonces yo digo, para menos 1, por ejemplo, acá yo le puedo poner menos 2, que es más pequeño, que está para este rango. Puedo dar este valor. Entre este y este le puedo dar, por ejemplo, menos 0.5. Ahora de 0 para más, puedo dar el valor de 1. ¿Y qué significan esos valores de rojo? Los valores de rojo significa de que simplemente voy a ver el signo. Si sale positivo, hay una creciente, y si sale negativo, hay un punto mínimo. Entonces, comienzo yo con mi primera derivada. En mi primera derivada, yo reemplazo esos valores. Entonces, yo lo voy a colocar acá. Mi primera derivada es 6x al cuadrado más 6x. ¿Está bien? Reemplazo este valor. Cuando valga menos 2, ¿cómo va a ser acá? Menos 2 al cuadrado más 6 por menos 2. 2 por 2, 4. Positivo. 4 por 6, 24. Positivo. Menos 12, acá me sale positivo. Entonces, en este rango me va a salir positivo. Ahora, cuando x valga menos 0.5, y lo reemplazo, ¿dónde? En mi primera derivada. Menos 0,5 al cuadrado más 6 por 0,5. ¿Y esto aquí es igual? Menos 0,5 al cuadrado, ¿cuánto sale? ¿Positivo o negativo? A ver. Ahí sale positivo, ¿no? Ah, sí, sale positivo de frente nomás, miren. Esto elevado al cuadrado siempre sale positivo. Por un positivo, ambos va a ser positivo. Más, le sumas otro positivo, ¿qué va a pasar acá? Va a haber otro positivo. Ahora, cuando tu x valga, cuando tu derivada valga, por ejemplo, el valor de 1, reemplazo 6 por 1 al cuadrado más 6 por 1. ¿Cómo va a salir acá? Positivo. Se supone que acá hay una creciente, acá hay otra creciente, hay otra creciente. Entonces, puede haber casos en que justo como hay crecientes,
todas son positivos, entonces en este caso es menos 1. ¿Dónde es menos 1? ¿Acá? ¿Acá? A ver, 2 por 4, 6 por 4, 24. 24 menos 12, 12. Un medio, un cuarto, 6 entre 4, a 3 medios, 1.5, más 3, positivo. Sale positivo, Salvatierra. F de 1. F de 1. Acá, F de 1. 1 al cuadrado por 6. Más 6 por 1. 1 por 1, 1 por 6, 6. Más 6 saldría, 6 más 6 sería 12 positivo. Profesora, Dime, Salvatierra. ahí 6 por menos 1 es. En la recta está menos 1. Allá, del de arriba. Sí. ¿Esta? Sí, sí, pero lo de azules, mira, lo de azul es el punto crítico. Este de acá es el punto crítico menos 1 que salió acá. Y este otro es el punto crítico. Es el Allá, 0. se halla los intermedios nada más, profesora. Exacto. Si hay los Ya. intermedios de los puntos críticos, solamente es para ver si asciende o desciende, nada más. Allá, profesora. En este Sí, caso, ya lo entendí. ajá, en este caso me está saliendo puro positivo. Quiere decir que todo está en ascenso. Está en ascenso. ¿Sí? Vamos a ver si encuentra hay un punto mínimo, hay un punto máximo. Entonces, esta parte de acá simplemente es para yo poder graficar si es positivo o negativo. Siguiente paso. Una vez que ya tengo mi recta, ¿qué es lo que voy a hallar? Mi segunda derivada. Ese es el paso número 4. Acá estamos en el 1, acá estamos en el 2, puntos críticos, estamos en el 3, lo que es la recta numérica. Ahora en el punto 4, tengo yo que hallar la segunda derivada. De esta primera, miren, mi primera derivada, ¿cuánto es? 6x al cuadrado más 6x. Le saco la segunda derivada, ¿cómo va a quedar? 6 por 2, 12x, más 6. Así quedaría, ¿no? Porque derivada de 6x simplemente es 6. Derivada de un número solo es 0. Entonces, ¿qué hago acá? Reemplazo en la segunda derivada, reemplazo mi valor crítico. Cuando valga 0, va a ser 12 por 0 más 6. ¿Cuánto me sale acá? 6. 6 es mayor que 0. Si es mayor que 0, va a haber un punto mínimo. ¿Se dan cuenta? Y acá no he observado yo mi punto mínimo. Acá, mi segunda derivada, cuando sea menos 1. Lo reemplazo en mi segunda derivada y digo de esta manera, 12 por menos 1, menos 12. Menos 12 más 6, menos 6. Y menos 6 es menor que 0. Entonces acá va a haber un punto máximo. Va a haber un punto máximo. ¿Cuáles serían mis coordenadas? Mis coordenadas, en este caso, sería cuando x1 valga 0, yo reemplazo acá. ¿En qué coordenada voy a estar? En y. Acá. En el otro punto crítico, lo reemplazo acá y voy a hallar yo mis puntos máximos y mis puntos mínimos. Ahora, si yo quiero graficar, quiero corroborar qué es lo que voy a hacer. A esta función inicial, yo le voy a dar valores para hacer mi tabla, incluyendo
los puntos críticos, estos puntos críticos. Entonces, estos puntos críticos, ahí se va a observar cuando la curva está en descendente o cuando la curva está en forma ascendente. Por ejemplo, mi punto mínimo, en este caso sería, por ejemplo, cuando sería 0,6. Y acá mi punto máximo sería, por ejemplo, cuando es menos 1, menos 6. ¿No? Y en ese punto es donde va a ir creciendo y va a ir decreciendo. A ver si lo pueden graficar. Como ya no es tan grande, a ver, grafíquenlo para que lo puedan ustedes visualizar. ¿Preguntas? Porque la última pregunta, si es un poquito más, o sea, tienen que dominar esta parte para entrar a la última pregunta. Porque ustedes ven que la última pregunta es 3x a la cuarta. Es un poquito más grande. Entonces, si no hay dudas acá, entonces ya podemos entrar a la última. Gutiérrez, Mendoza. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿No hay ninguna consulta? Ya, entonces ahí vayan haciendo la número 3. A ver, ¿cuál es la pregunta? Vamos a ver. Sí, de preferencia grafíquenlo, para que lo puedan observar. ¿Lo graficamos? Vamos a graficarlo, para que recuerden ustedes cómo lo grafican, ¿no? Vamos a graficarlo. Ya lo puedo borrar, ¿no? ¿Lo puedo borrar, chicos? Hoy día han venido muy calladitos, ¿qué pasó? Ya, vamos a graficarlo. Cuando uno grafica, sin Neira, antes que lo borre, porque ahorita lo... antes que lo borre. ¿Cuál es tu pregunta, Neira? Bien. Ya, entonces no hay pregunta, ¿no? Bien, lo borramos. A ver, ¿cómo le van a graficar ustedes? Ah, x0 y x menos 1. Recordar cálculos básicos, ¿no? Tengo x y tengo y. ¿A qué es igual y? 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 36. Y empiezo. Mis puntos críticos, ¿cuáles eran? Era cuando x vale 0 y cuando x vale menos 1. Estos puntos de preferencia los tengo que tener. Entonces, yo me voy, por ejemplo, acá decía el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1.
¿Está bien? Reemplazo. Donde yo vea X, reemplazo mi valor. 2 por menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado menos 36. ¿Cuánto sale ahí? A ver, ustedes me ayudan. 2 sería menos 8 por 2, menos 16. Menos 16, menos 36, menos 52. Menos 52 más 12 menos 40. A ver, corrobórenlo. Acá, cuando mi X valga menos 1, menos 1 al cubo, más 3 por menos 1 al cuadrado, menos 36. Sería menos 2 más 3 más 1. Más 1 menos 36 menos 35. Ahora acá, cuando valga 0, simplemente sería menos 36. ¿Está bien? Cuando valga 1, acá sería 2 más 3, 5. 5 menos 36 menos 31. Uy, todos son valores bajos, ¿no? Acá ya más o menos está subiendo. Ahí más o menos está subiendo. A ver, por ejemplo, que le demos un valor de 3. 2 por 3 al cubo más 3 por 3 al cuadrado menos 36. Acá sería 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 2, 54. Más 3 por 3, 9. Por 3, 27. Ahí está subiendo. Menos 36. Y esto sale 54 más 27 menos 36. Y me sale acá 45. 45 positivo. Ya comenzó a salir. Acá le voy a poner el valor de 2. El valor de 2 también le voy a poner. 2 sería 2 al cuadrado, 2 al cubo, más 3 por 2 al cuadrado, menos 36. 2 al cubo es 8. 8 por 2, 16. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Menos 36. Y este es igual a 10, 20, 28 menos 36, ¿no? Sería 8. Menos 8. A ver, vamos a ver cómo se grafica en esta parte. Acá tengo el X, acá tengo el Y, acá tengo el 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, y en el Y voy a ir de esta manera, hasta el número 40. 40. Entonces acá yo tengo, acá que sea 40, acá va a ser 20, acá va a ser 10 y acá va a ser 30, pero todos son negativos. Y acá lo mismo, acá yo mando 40, la mitad 20, la mitad 30 y la mitad 10. Muy bien, vamos a ver cómo sale en este caso.
Para menos 2, me dice que es menos 40. Entonces, para menos 2 es menos 40. Acá. Acá hay un punto. Para menos 1 es menos 35. Por acá. Menos 35. Para el 0 es menos 36. Acá es 31. Jóvenes, ¿por qué no corrigen? Acá es 31. Miren, acá tengo 1. Menos, acá lo voy a poner para que lo veamos todos. Menos 1 al cubo, menos 1. Por 2, menos 2. Menos 1 al cuadrado es positivo. Por 3, más 3. Menos 36. Acá me saldría simplemente menos 38. Menos 3 sería más 1, menos 35. Está bien. Sale menos 35 acá. Menos 35. Y acá me sale menos 36. Son valores juntos. Para menos 1, menos 35. Acá más o menos por acá. Y por ahí nomás está cerca el otro, el menos 36 para 0. Para 0 está más o menos por acá. Aproximadamente. Para el 0. Y luego de ahí, ¿qué sigue? Para el 1, menos 31. Por ahí. No, miento. Es acá. Está ahí. Ahora para el 3 ya sube a 45. Aproximadamente acá. Para el 2 es menos 8. Más o menos por acá. Para el 2 es menos 8. Por acá está. Entonces, ¿cómo va mi gráfica? Viene así de forma descendente, sigue subiendo y se va para la parte de arriba. ¿Se dan cuenta? Todo es en forma ascendente, por eso que salía puro positivo. Pero en estos dos puntos, que son los puntos críticos, entre el 0 y el menos 1, miren, ahí es simplemente cuando hay como decir un piquito acá. Un punto mínimo y un punto máximo. Es casi nada. Y de ahí todo es ascendente. Todo es en forma ascendente. ¿Preguntas? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si todo fuera ascendente? No habría un punto mínimo, ¿no? En cambio ahí, entre 0 y menos 1, hay un pequeño declive. Entonces ahí se podría decir que hay un punto mínimo que se está llegando, pero no está muy notorio. Por eso que en la recta numérica vimos más. Quiere decir que no hay mucho cambio. Entonces todo sigue subiendo. En cambio, cuando es bien notorio, ahí sí se nota cuando, por ejemplo, es un punto mínimo para una parábola. Hay un punto mínimo bien pronunciado. Pero en este caso, el 0 y el menos 1 es ligeramente, y la gráfica ustedes mismos están viendo que todo sigue subiendo desde el menos 2, desde el menos infinito, sigue subiendo y se va hasta el más infinito. Pequeño declive entre el 0 y el menos 1. Ahí hay una pequeña, ligera caída, ¿no? Como un punto mínimo, pero no es muy notorio. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Por qué sale menos 40? A ver, Mendoza, ¿por qué sale menos 40? Mira, acá yo tengo mi función, ¿está bien? Esta es mi función. 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 36. Si yo le doy a mis valores de x, por ejemplo, menos 2,
Yo le puedo dar menos 2, pero ustedes le pueden dar menos 5. La gráfica le va a salir la misma. Entonces acá yo le doy menos 2 y ¿qué hago con este valor? Simplemente yo reemplazo en lugar de x. Cálculos básicos. Donde yo vea x, reemplazo este valor. Menos 2 al cubo. X al cubo. ¿Y lo multiplica con quién? Con este 2. Siguiente, más 3x cuadrado. ¿Pero cuánto vale x? Menos 2. Menos 2 al cuadrado. Luego sigue menos 36. ¿Y qué es lo que hago acá? Simplemente lo desarrollo. Menos 2 al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2. Ahí me sale menos 8. Este menos 8 lo multiplico con el 2, sería menos 16. Menos 16. Y acá, ¿qué me saldría? Menos 2 al cuadrado. Me sale 4 positivo. 4 por 3, 12. Acá yo tengo 12. Y acá tengo 2 por 16. Menos 16 más 12 es menos 4. Menos 4. Menos 36. Menos 40. ¿Qué significa? Si tú tienes, por ejemplo, menos 12, menos 36, por ejemplo, ¿qué haces acá? Signos iguales se suman. Sería acá 48, pero lleva el mismo signo. Esa es la ley de signos, que ya ustedes tienen que tenerla esta parte bien claro. ¿Y qué pasaría si fueran signos diferentes? Si fuera, por ejemplo, acá, de esta manera, más 12 y menos 36, serían signos diferentes. ¿Qué se hace? Se resta, pero lleva, muy bien Mendoza, pero lleva el signo del mayor. Acá sería simplemente 4, 24, pero con el signo del mayor. Sería menos 24, porque el mayor es 36 y tiene el signo negativo. ¿Te das cuenta? Entonces, es así como nosotros tenemos que ver. En todos, en eso, tenemos que desarrollarlo de la misma forma. Gutiérrez pregunta. Sea más No clara, está claro, profesora. Gutiérrez, dime. No está claro, profesora. ¿Está claro? Sí, profesora. Ya. Yáñez, Martínez, Neira. Bien. Si no hay preguntas, la número 3 de la gráfica. Uy, abate. La número 3. Ok, Tarillo. Y entonces, si está claro, nos pasamos a la número 3. Veamos. ¿Qué me dice la número 3? F de X, vamos a ver, ¿no? Es igual a 3x a la cuarta más 4x al cubo menos 12x al cuadrado más 7. Primer paso, primera derivada. De frente, 4 por 3, 12x al cubo, más 4 por 3, 12x al cuadrado, menos 12 por 2, 24x. Derivada de 7, 0. Muy bien. Siguiente paso. Mi primera derivada lo igualo a 0 para yo poder hallar mis puntos críticos. Entonces, 12x al cubo más 12x al cuadrado menos 24x lo igualo
a 0. ¿Qué observo ahí? Múltiplo, múltiplo, múltiplo. A todo le saco la 12ª parte. Cuando yo simplifico, tengo que simplificarlos a todos. No puedo simplificar solamente a 2 o es necesario esos 2. No. Si saco, le saco a todos por igual. Entonces, ¿qué me quedaría? X al cubo más x al cuadrado menos 2x y esto es igual a 0. ¿Cuántos puntos críticos voy a tener? A ver, jóvenes. ¿Cuántos puntos críticos voy a tener en esta ecuación? Muy bien, Salvatierra. Son 3 puntos críticos. ¿Por qué? Porque está elevado al cubo. Tengo que tener 3 puntos críticos. Entonces, ¿qué hago? Yo veo que en todas se repite factor común. ¿Qué me queda acá adentro? X cuadrado más x menos 2 y es igual a 0. ¿Está bien? Ese sería factor común. Ahora, acá, de este x cuadrado, ¿qué es lo que hago? Yo puedo hacer de dos formas. Por ejemplo, mi primer factor, x lo igual a 0 por propiedad, y todo este factor lo igual a 0, y como acá yo tengo una cuadrática, me va a salir 2 respuestas. Esto de acá lo puedo hacer de diferentes formas. Por ejemplo, si lo voy a hacer de esta manera. Miren. ¿Qué tengo acá? X, acá tengo x cuadrado más x menos 2 es igual a 0. ¿Está bien? Primer valor, x1 igual a 0. Eso es lo que yo le decía antes a su compañero Mendoza. Cada vez que ustedes tengan así un factor por otro factor, lo igualan a 0. Primer factor, x, este x igual a 0. Ahora, todo este factor, x cuadrado más x menos 2, también es igual a 0. ¿Cuántas respuestas me van a salir de acá? 2 respuestas. Acá yo lo puedo descomponer. Vamos a ver si se puede descomponer. Sí se puede descomponer. X por X. Acá 2 por 1. Y acá sería el signo menos. Veamos. X por menos 1 menos X. 2 por X, 2X. Y acá me sale X positiva, que sí cumple. Entonces, ¿cómo yo lo desdoblo acá? Esto de acá es lo mismo que decir x más 2 por x menos 1 y es igual a 0. Esto es lo mismo que esto. Nuevamente, tengo 2 factores. ¿Qué hago? Primer factor, x más 2 lo igualo a 0. Entonces despejo x y este vale menos 2. Si acá tengo ya un valor, este le voy a llamar segundo valor. ¿Está bien? Ahora, el otro factor, x menos 1. Acá, x menos 1 lo igualo a 0, x es igual a 1. ¿Qué valor es este? Este es mi tercer valor. Entonces ya tengo primer punto crítico, x igual a 1. Segundo punto crítico, x igual a menos 2. Tercer punto crítico, x igual a 1. Preguntas. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, ¿qué sigue de ahí? Sigue la línea recta, ¿no? En la cual ustedes tienen que dar valores. ¿Cómo es que van a hacer la línea recta?
Ese sería, acá tenemos el paso número 1. Los puntos críticos serían el número 2, ¿no? Y el número 3 vendría a ser la recta numérica. En este caso hay 3 valores. ¿Cuál es el más pequeñito? El -2. El que le sigue, el 0. Y el otro punto crítico, el 1. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes acá? El signo. Positivo, negativo, lo que ustedes más o menos pueden verlo, ¿no? ¿Y cuál sería la número 4? Simplemente a la número 4 le van a sacar la segunda derivada de x. Y acá, si es mayor que 0, hay un punto mínimo. Si su segunda derivada es menor que 0, hay un punto máximo. Y de ahí que viene lo que es la gráfica, ¿no? Y ahí estaríamos completando este ejemplo. Y eso ya quedaría para que ustedes lo grafiquen completamente. Pero no se olviden que cuando ustedes vienen la gráfica se hace con la función. Ahora, si la tercera derivada, en este caso para hallar los puntos máximos y mínimos, no, solamente se llega hasta la segunda derivada nomás. Ya para la tercera derivada son otros valores. Ok. Ramos. A Porras es el que se salió, ¿no? Porras. Bien. ¿No hay preguntas, chicos? Entonces, este de acá, ok, Pepe. Entonces, este de acá ustedes ya lo van a entregar por correo, las 3 de esta diapositiva. Tómenle una captura para que no haya ningún motivo de que por qué no lo han hecho. Y lo van a desarrollar completamente. Las 3 prácticamente están desarrolladas. Pero quiero verles sus gráficas. Quiero ver que realmente lo lleven a buena escala y que se pueda observar los puntos máximos y mínimos. No se olviden que los puntos críticos tienen que considerarlo en sus valores de la tabla para que se puedan hallar. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya la han anotado todos? Bien, no hay ninguna pregunta, chicos. Ojo, tienen que dominar esta parte, ¿sí? Bien, entonces nos quedamos hasta ahí, jóvenes, y nos vemos la próxima clase. Dios mediante.